Hola, es un gusto estar contigo de nuevo y me alegra que estés visitando mis tutoriales. Te invito al siguiente tutorial. No olvides de suscribirte. Observa. Toca ahora el tema correspondiente a anualidades con pagos periódicos mayores a un año. Se denominan también anualidades en K años. Vamos a ver el concepto. El licenciado Orellana González, en su libro Introducción a la Matemática Financiera 2 de Ediciones Superiores, abordó este tipo de anualidades. Tiene un capítulo específico para este tipo de anualidades. Y este tipo de anualidades son aquellas que, como su nombre lo indica, sus pagos o rentas periódicos exceden del año. O sea, ya no son cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses los pagos o rentas, sino ahora son cada año y medio, cada 2, cada 3, cada 4 años. Su principal característica es que sean de renta fija o constante. Y hay que reconocer también que cuando nosotros estudiamos en la Universidad de San Carlos, nuestro material usual es que expresaba este tipo de anualidades como anualidades en K años. Incluso hoy en día utilizan su simbología como K cuando está expresada en periodos mayores al año. Este tipo de anualidades son muy usuales para aplicaciones de costo capitalizado o en costos equivalentes o en proyectos que se pretenden realizar cada 2, cada 3, cada 5, cada 6 años en proyectos de ONGs, en proyectos de municipalidades, etcétera. Son muy usuales realmente. ¿Qué podemos calcular con este tipo de anualidades? Pues en este tipo de anualidades podemos calcular el monto, aprovechemos decir cómo es su simbología, S, el valor actual, su simbología es A, el tiempo en función del monto y el tiempo en función del valor actual, su simbología es N, la renta en función del monto o renta en función del valor actual, su simbología es W. También podríamos muy bien calcular la tasa, siempre podría ser también en función del monto, del valor actual, solo que recuerden que en este caso no tenemos un despeje adecuado, así que hay que hacer tanteos e interpolaciones, y bueno, la simbología que se utiliza es I o J. En cuanto a la clasificación de este tipo de anualidades, el monto podría ser clasificadas de acuerdo a su forma de pago, vencidos o anticipados, todo lo que se relaciona con el monto. En el caso del valor actual, las anualidades de acuerdo a su forma de pago pueden ser vencidas, anticipadas y diferidas. Y cuando son diferidas, tenemos, como hemos aprendido en la universidad, dos caminos. O decidimos por resolverlas vencidas, cuando son diferidas, las decidimos por vencidas o decidimos por anticipadas dependiendo del análisis que nosotros le hagamos. ¿Qué clave es buena para resolver ese tipo de anualidades? Como ya dijimos que este tipo de anualidades realmente no hay periodicidad de pagos menores o iguales a un año, pues no podemos hacer combinaciones con relación a la frecuencia de capitalizaciones de intereses porque estos sí pueden ser menores o iguales a un año. Así que lo mejor es utilizar la fórmula general, que ha sido un motivo de un tutorial que ya hablamos nosotros acá, así es que mejor utilizamos la fórmula general. Y en nuestro formulario que hemos utilizado en la universidad tenemos dos grandes grupos de fórmulas, que sería ya sea cuando son en tasa efectiva o en tasa nominal. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, pero que podría ser de aplicación. Y dice acá: el alcalde municipal de Panajachel, un hermoso lugar, recibió de la unidad japonesa Gerapu Pana una ayuda para mantenimiento del lago de Atitlán. Esto no es verdad, esto es un supuesto, pero esperamos que sea una realidad, consistente en 10 millones de dólares, los que fueron transferidos cuando ya se hizo el pacto al Banco de Desarrollo Urbano, que paga intereses del 4,5 capitalizable cada semestre. Sus frecuencias de capitalizaciones son cada semestre. Esta unidad condicionó al alcalde a que a partir del tercer año de recibida la ayuda, pues el alcalde pueda retirar valores de renta fija constante para que pueda utilizarlos en mantenimiento del lago. Dice, de modo que estos retiros que se hagan cada 2 años y se haga un máximo 10 retiros. O sea, 2 años, cada 2 años por 10 retiros serían 20 de tiempo, de 20 años de tiempo. Y justo cuando se haga el último retiro debe de agotarse esa ayuda. Y bueno, la pregunta es: ¿cuál es el valor que puede retirar periódicamente el señor alcalde cada 2 años?
Vámonos a la solución. Aquí tenemos un cuadrito hermoso para poder entenderlo. Hacemos siempre nuestro análisis y en nuestro análisis cuando la ayuda viene de Japón, se deposita en el banco, sería un valor que no tiene intereses, sería nuestro valor actual ahorita en este momento, ¿sí? Y luego dice que hay que esperar 3 años, como dice el problema, para poder hacer los retiros. Entonces cuando se empieza a hacer el retiro aquí, tú tienes dos caminos. O decides porque sea vencida o decides porque sea anticipada. Vamos a optar porque sea vencida. Las vencidas, tú sabes, como has aprendido en la universidad, que pasa la periodicidad y luego haces la operación financiera aquí. Pasa la periodicidad y luego haces la operación financiera aquí, ¿verdad? Entonces, como vamos a tomarla por vencida, significa que al hacer la operación financiera aquí, entonces estás agotándote una periodicidad que serían de 2 años, de manera que solo te queda un año. Y ese año es el que dice aquí entre paréntesis, es el año que vamos a tomar por diferido. Y los otros 2 años ya en la fórmula cuentan como una anualidad vencida. Y en los subsiguientes años, cada 2 años nuevamente retiras otra vez un valor. ¿Cuáles son los valores? No sabemos cuáles son, son los que vamos a determinar que los estamos expresando como W. Y así sucesivamente tienes que hacer. Digamos que en el 10º retiro retiras aquí al vencimiento en el 10º retiro, ¿sí? Y ahí tienes que dejar, como dice el problema, cancelada completamente la cuenta o ya no debe de haber dinero para el mantenimiento del lago. Pero te dura 20 años la operación. Muy bien. Ahora vamos a hacer un resumen de datos. Ya dijimos que ese valor que transfirieron los japoneses era un valor actual. La incógnita, el valor que vamos a determinar cada 2 años, es la W. El tiempo es de 20 años porque son 10 retiros por 2 es igual a 20. El periodo de diferimiento es de la simbología Y. El periodo de diferimiento es de un año porque así lo definimos. J es el 4,5 y M es las capitalizaciones en el año de los intereses, que es 2. Y la simbología de la periodicidad de rentas en el año, que antes era una P pequeña, ahora la estamos utilizando como K, que serían cada 2 años nuestra periodicidad. Y aquí hacemos nuestro diagnóstico que hemos venido haciendo en las anualidades. Y la anualidad es expresada en K años, o sea, en periodos mayores o iguales a un año. Es diferida vencida, porque así decidimos, pudimos haber decidido por diferida anticipada, pero nuestro análisis del diferimiento hubiera sido otro. El cálculo de renta es en función del valor actual, ¿verdad? Porque teníamos el valor actual, pero no conocemos la renta y es la tasa nominal. Así que nos vamos a nuestro formulario, abrimos nuestro formulario y encontramos en nuestro formulario el cálculo de renta en función del valor actual y tenemos en el formulario estas columnas. Esta primera columna de la parte correspondiente a que es vencida, hay una segunda columna donde dice que es anticipada y una tercera donde nos da el diferimiento. Y nosotros decidimos que fuera diferida vencida, de manera que agarramos la parte vencida y la parte diferida. Sustituyendo esos valores con la parte vencida y con la parte diferida, tú lo puedes ingresar en tu calculadora o bien lo puedes hacer aritméticamente. Encuentras tú aquí, por ejemplo, que sería el 4,5 con las capitalizaciones, con los exponentes MK, 2 y 2, ¿verdad? M capitalizaciones 2, K periodicidad de 2 años. También aquí 4,5 dentro de 2 elevado a la menos 2, que era la periodicidad de la secuencia de capitalizaciones y el tiempo, 20 años. Y luego tu factor de diferimiento que tienes acá, que ya habíamos definido que era un año, aquí lo tienes. Y la M, pues ya sabemos que es cada semestre las capitalizaciones de intereses. Y ubicas tus valores, haces operaciones aritméticas en tu maquinita y resulta que en tu respuesta, que es esta, vas a retirar, o el alcalde va a retirar 1.651.285.14. Me atreví aún a demostrarle al señor alcalde cómo podría administrar en su tesorero ese cuadro, mediante el cuadro de amortización de la ayuda japonesa. Si deja el dinero los 10 millones y los deja, no los toca por supuesto, los deja ese tiempo. Cuando hicieron la transferencia se queda en el Banco de Desarrollo, del Desarrollo Urbano, y luego como dijimos que se iba a tomar un año de diferimiento, en ese año el dinero tardó y se aplica el 4,5 capitalizable semestralmente y gana 455. Entonces la cuenta llega a ser 10.455.062.50 previo a hacer los retiros. Cuando el alcalde hace su primer retiro, hay que reconocer
que entonces se aplica la tasa equivalente. La tasa equivalente es de cada 2 años. La fórmula de la tasa equivalente en el caso de las en cada año te las voy a escribir aquí. No sale muy bien porque recuerda que estoy trabajando con la computadora, pero sería esta fórmula 1 más JM elevado a la 1 más J partido M elevado a la M por K, ¿verdad? M por K menos 1. Ese es M por K, ¿oíste? Este es un asterisco. M por K menos 1. Entonces, cuando tú haces esto, estás prácticamente proyectando la tasa efectiva equivalente de cada 2 años del 4,5 capitalizable semestralmente y te da este resultado. Así que en el primer retiro, aplicas esta tasa efectiva de 0.093 al saldo que traías de 10.4 millones y te da 973. Y como retiras 1.651.000, pues se va parte también del capital, 678, y te quedas con 9.776. Muy bien, y si este 9.776 le vuelves a aplicar el 0.093, te da 910 de intereses que ha ganado la cuenta, pero como estás retirando 1.651.000, retiras también parte del capital que son 741 y te queda un saldo de 9.035 y así sucesivamente. A este 9.35 le aplicas de nuevo el 0.093 y te da 841 de intereses que ha ganado la cuenta, pero como estás retirando un valor constante de 1.651.000, entonces vas a retirar parte también del capital, 810, y te queda este saldo y así puedes seguir operando. Me atreví a subrayar, a resaltarte en amarillo esta última columna. En esta última fila, tienes que en el décimo retiro, que sería al 20 años después de empezar a haber hecho los retiros, en el décimo retiro tú retiras el equivalente de 1.510.635.25 más los intereses que generó esa cuenta de 146.1446 que fue aplicando el 0.93 a 1.510.000, y entonces sumado esos dos te da un retiro de 1.651.249.71, que no es lo mismo que el anterior, pero es aproximadamente igual, y el banco tampoco te va a dar más de la cuenta, así que quedas en cero y la cuenta del alcalde quedó en cero, pero ya cumplió con el proyecto de darle mantenimiento al lago de Atitlán allá en Panajachel. Eso realmente es todo lo que creo que vale la pena que tú conozcas en este tutorial. Tal vez en adición, al decirte que si son 10 retiros por 1.651.285.14, al final el alcalde sinceramente se ha beneficiado y se ha beneficiado la comunidad con 16.512.851.40. Esa es una gran realidad. ¿Por qué? Porque generó todos esos intereses, esos 10 millones que se quedaron ahí. Eso es todo en este tutorial. Ha sido un gusto compartir contigo y no olvides de suscribirte a mi canal para recibir más notificaciones. ¡Hasta pronto!